Reddit pregunta. La última vez que llamaste al 911, ¿para qué los llamaste? Me desperté con el sonido de mi marido haciendo sonidos de tengo muchas náuseas. Se levanta y va al baño. Preparé a mis hijos para la escuela y lo escucho gemir. Entro al baño y su camisa está empapada de sudor. Le dije que se lo quitara, su piel estaba gris. De alguna manera supe inmediatamente que estaba sufriendo un ataque al corazón. Tiene 37 años. Cuando llegaron los paramédicos, lo vieron y al principio pensaron que estaba equivocado y dijeron que probablemente se trataba de un ataque de pánico. Le realizaron un electrocardiograma en la ambulancia y confirmaron que estaba sufriendo un infarto. Afortunadamente, el hospital estaba justo al final de nuestra calle. Cuando salió del laboratorio de cateterismo, el cardiólogo dijo que en 1 o 2 minutos tuvo fibrilación auricular y recibió 2 descargas eléctricas. Dijeron que si hubiera esperado aunque fuera 3 minutos más, me daría noticias diferentes. Tuve que llamar al 911 para mi padrastro el pasado lunes por la noche. Se quejaba de dolor de estómago y del pecho, con síntomas que parecían los clásicos de indigestión o reflujo ácido. Luego me dijo que no podía levantarme de la cama porque el dolor era muy intenso. No había comido, bebido nada ni tomado los medicamentos necesarios durante más de 24 horas. Tiene un historial de salud realmente complicado que incluye estar en remisión de un cáncer de esófago en etapa 2, así que dije que se joda y lo llamé a pesar de sus protestas. Resulta que tenía una obstrucción intestinal grave. Lo llevaron de urgencia a cirugía y descubrieron que parte de su intestino estaba muriendo. Al final le extirparon 200 centímetros de intestino delgado. Lo pusieron en un respiradero después, lo cual fue realmente aterrador, pero se lo quitó esta mañana y está bien, considerando todo. Mi vecino golpeó a su esposa en el jardín delantero. Hace unos 2 meses estaba sentado en mi sofá alrededor de las 2:30 de la mañana y escuché un sonido que nadie quiere escuchar. Alguien intentaba abrir la puerta de mi casa. Inmediatamente me acerqué a la puerta, miré por la mirilla y, efectivamente, había un tipo con la cabeza apoyada en mi puerta como si estuviera tratando de escuchar el interior. Golpeé la puerta casi tan fuerte como pude justo donde su cabeza descansaba al otro lado y tan pronto como retrocede puedo decir que este tipo está muy borracho. Le digo a través de la puerta que está en el lugar equivocado, pero siguió intentando entrar, metiendo las llaves en el cerrojo y moviendo la puerta con bastante fuerza. Sigo diciéndole que se aleje de mi casa pero no funciona. Esto continuó durante unos 15 minutos antes de que decidiera llamar a la policía. Le digo que viene la policía y se va. Unos 10 minutos después regresa y hace lo mismo durante otros 30 minutos. Todo el tiempo estoy hablando con él diciéndole que está en el lugar equivocado y que necesita largarse de aquí. Finalmente levantó la voz casi a todo pulmón, momento en el que mis vecinos empiezan a salir porque me oyen gritar y el tipo se marcha para siempre. La policía llegó a las 6:30 de la mañana cuando ya llevaba horas durmiendo. Antes de eso, hace unos años salía de mi apartamento y encontré a un tipo inconsciente, sin pantalones ni ropa interior, tirado afuera en el segundo piso de mi edificio de apartamentos. Eso sí, es concreto y afuera hacía unos 30 grados. Llamé a la policía y tardaron más de 2 horas en llegar. Espero no necesitarlos nunca con urgencia. Hace unos 7 años, mi novia, mi amigo y yo salimos a comprar Starbucks un domingo después de la iglesia. Recibimos una llamada de uno de nuestros otros amigos que estaba amenazando con suicidarse. El razonamiento es un poco jodido y una historia un poco larga. Corrimos y la encontramos en su cama donde se había bebido una botella entera de Tylenol 3. No tengo idea si es posible sufrir una sobredosis con ellos. Llamamos al 911 y no tardaron en aparecer. Le hicieron un lavado de estómago y permaneció en la sala de psiquiatría durante algunas semanas. Él está bien ahora, felizmente casado y con 2 hijos. Fui una de las 2 personas que vieron a un hombre arder vivo, técnicamente, en un accidente automovilístico importante. Me superó haciendo más de 100 km por hora mientras yo iba a 95 km por hora como si estuviera sentado quieto. Ocurrió en medio del desierto de Tennessee a las 3 de la madrugada, a unas 30 millas de la ciudad más cercana, y los bomberos tardaron más de 1 hora en llegar al lugar. Doblé una esquina y recuerdo claramente haber pensado, es extraño que haya una farola, estamos a kilómetros del pueblo más cercano. Luego doblé la esquina y vi un incendio enorme en medio de la carretera. Frené bruscamente y salté, y me di cuenta de que era un auto en llamas en medio de la carretera, el mismo que me había pasado. Tenía bengalas y las tiré en medio de la carretera a 100 metros del incendio.
El auto en llamas por teléfono con el operador del 911 y describí lo que vi tal como lo vi. Le expliqué que estaba confundido porque no había ningún conductor y fui al lado del pasajero y abrí la puerta y no podía entender lo que decía. Interior, nunca creerías lo difícil que es para tu cerebro comprender el desorden dentro de un auto como ese hasta que lo experimentas. No podía entender lo que estaba mirando, y todo el tiempo el auto estaba en llamas. Escucho este ruido de jadeo, como el aire que se escapa de una llanta. Finalmente me doy cuenta de que el desastre que estoy mirando en la esquina del pasajero del parabrisas es una persona, y luego descubrí que el ruido que escuché era algo llamado respiración agónica. Este es un término usado para describir cuando alguien sufre un traumatismo craneoencefálico severo y el cerebro está muerto, pero el cuerpo no comprende y continúa intentando respirar. Es un sonido horrible. En ese momento el fuego se agravó tanto que tuve que retroceder y esperar a que llegara el fuego. Mientras esperaba, hubo un choque secundario y terciario en el lado opuesto de la carretera donde el vehículo inicial había arrancado la barandilla y aterrizó en el medio de la carretera, lanzando los vehículos por el aire. Cuando finalmente los agentes de policía me liberaron de la escena, el sol brillaba a través de los árboles y me detuve en un restaurante y les expliqué lo que había visto cuando me preguntaron por qué me veía tan pálido. Tuve una ruptura de quiste y me desmayé. Mi marido me atrapó, pero no antes de que me golpeara la cabeza contra la pared. Me desperté y le dije que no llamara al 911. Estaba bien, luego vomité por todo el suelo y me desmayé nuevamente. Como era de esperar, los llamó de todos modos. Mi esposa me despertó en medio de la noche y me dijo que escuchó a alguien chocar contra la ventana de la otra habitación y que estaban revisando nuestros gabinetes. Nos levantamos, nos encerramos en el baño y llamamos al 911. Nuestro perro no aparece por ningún lado, pero probablemente esté ahí afuera tratando de hacerse amigo de un intruso. Seguimos escuchando las puertas del gabinete abriéndose y cerrándose, y las cremalleras abriéndose y cerrándose durante unos 5 minutos hasta justo antes de que llegue la policía. 3 policías caminan por nuestra casa y no ven señales de entrada forzada, miran por las ventanas y no ven a nadie. El despachador nos dice que nos reunamos con los oficiales afuera, lo cual hacemos. Luego limpian la casa y no hay nadie allí y no falta nada. El último lugar donde pudimos mirar fue el armario de nuestro dormitorio. Abre la puerta del armario y nuestro perro simplemente asoma la cabeza y luego comienza a mover la cola y a saludar a los agentes de policía. Miramos dentro de nuestro armario y todas nuestras maletas han sido empujadas y abiertas bruscamente. Ese armario comparte pared con los gabinetes de nuestra cocina. Descubrimos que nuestro perro de alguna manera se encerró en nuestro armario negro como boca de lobo y comenzó a entrar en pánico y a tratar de salir, lo que sonó como si los gabinetes se cerraran de golpe. Suponiendo que derribó las maletas y comenzó a jugar con ellas o las abrió accidentalmente. Cuando tenía entre 7 y 8 años, un montón de hormigas entraron por una pequeña rendija en la puerta, así que llamé al 911 y comencé a llorar y gritar. Mi mamá tuvo que quitarme el teléfono de las manos y disculparse profusamente por haber sido un tonto. Encontré a un anciano en el suelo con la cabeza sangrando. Había doblado la esquina para ir al súper a comprar fruta, regresó y tropezó. Lo único que recuerdo es la sangre y la fruta que caían de sus bolsillos. Su hijo me dijo que no debía ir solo pero que no quería ser una carga. Se recuperó por completo. No fui yo sino mi abuelo. Nunca volvimos a llamar al 911 después, pero mi mamá se quedó dormida cuando él terminó. Sus ojos se abrieron y me asusté. Lloré y le dije. Cuando le dije, la revisó e inmediatamente llamó al 911. Resulta que sus riñones fallaron y estuvo hospitalizado durante un mes, lo que significa que le salvé la vida. Mi papá y mi mamá se separaron, así que si la perdía, no tendría padres. Esto sucedió cuando tenía 3 o 4 años de edad. La primera y única vez que llamé al 911 fue cuando mi hermano adicto a la droga sufrió una sobredosis en el piso de nuestra cocina. Lo resucité y luego los paramédicos le administraron Narcan. Eso fue en febrero de 2018. Falleció en noviembre de 2020. Yo estaba a 1300 millas de distancia. Él estaba solo. No pude salvarlo esa vez. Si estás disfrutando del video, ¿qué tal si nos regalas un me gusta y te suscribes? Sería un gran apoyo para este canal. Sin más interrupciones, continuemos. Cálculos biliares. Me hice un bypass gástrico hace unos años. Cuando pierdes peso muy rápido, te salen cálculos biliares bastante graves. Pensé que estaba sufriendo un infarto. Todos los síntomas clásicos, mi brazo se entumeció, no podía respirar,
sentía mi pecho como si tuviera un elefante sentado encima de mí. Apenas llegué a mi teléfono para llamar al 911 y salvarme. Maldita vesícula biliar. La ex de mi papá, antes de conocer a mi mamá, descubrió dónde vivíamos y comenzó a acosarnos, rompiendo ventanas de autos, llaveando nuestros vehículos, etc. Un día mi papá se cansó y la enfrentó mientras intentaba apuñalar a nuestro perro. Ella atacó a mi papá y le puso el cuchillo en la garganta. Estaba hablando por teléfono dándole nuestra dirección al operador cuando vi esto. Corrí a la habitación de mis padres, agarré el rifle y salí corriendo mientras todavía hablaba por teléfono con el 911. Le dije a esa loca que si no se alejaba de mi padre la mataría. Finalmente retrocedió después de gritar de un lado a otro y luego llegó la policía. Todavía tengo algún sueño ocasional sobre esto. Era la mañana de mi 8º aniversario y mi esposo estaba enojado porque no lo desperté con un masaje en los pies y el desayuno. Mi esposo estaba abusando verbalmente y me dio una palmada en la muñeca. El día anterior me había arrastrado a través de cristales rotos. 3 semanas antes me había llevado a dar un paseo en coche a punta de pistola. Darme una palmada en la muñeca y gritarme no fueron, ni mucho menos, las peores cosas que me pasaron. Pero ese día, esa bofetada, era lo que necesitaba. Después de que llamé al 911, destrozó y pisoteó mi teléfono y comenzó su patrón de escalada, y la policía llegó justo a tiempo. Se encerró en nuestra casa durante 5 horas, hasta que el equipo SWAT estuvo a punto de ir a buscarlo y destruyó todo lo que había dentro. Blanqueé toda mi ropa, rompí la puerta del horno, arrojé gelatina del techo al suelo, literalmente tiré toda la comida de la casa. Ahora su mamá piensa que soy una persona horrible por no dejarle ver a los niños durante los últimos 3 meses. El abuelo de mi esposa comenzó a ahogarse mientras estábamos todos cenando en un restaurante. Llamé al 911, la camarera Ain Leach lo alojó hasta la próxima semana, salvándole la vida. Más tarde descubrí que abusó físicamente de mi esposa cuando ella era joven. Debería haberle pedido a la camarera que parara. Anciana caminando por el medio de la calle en pijama y albornoz. Encendí mis luces intermitentes y salí de mi camioneta. Le pregunté si estaba bien. No sabía su apellido, solo su nombre y recordaba que vivía en Chicago. Estábamos en el oeste de Tennessee, así que sabía que tenía demencia. Ella quería saber si yo era un buen chico. Le dije que sí, señora, y que le iba a conseguir ayuda para averiguar dónde vivía. Llamé al 911 y la entregué a la policía. Era un día frío, así que la dejaron sentarse en la parte delantera del auto mientras yo le explicaba de dónde venía y cuando la encontré. Llamaron unos 15 minutos después para informarme que habían encontrado su residencia y que ella se había alejado de la casa de su hijo. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.